Bienvenidos a Iglesia Teópolis. Mi nombre es Eliud Morales y hoy tengo el privilegio de compartir el mensaje que he titulado Vivos y Cojeando. Vivos y Cojeando. Este mensaje tiene como objetivo brindarnos herramientas que nos ayuden a luchar con Dios y vivir para contarlo. Escucharon bien, luchar con Dios y vivir para contarlo. Y la porción bíblica de hoy se encuentra en Génesis capítulos 32, versos 22 al 30, que lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Y si pueden acompañarme con sus Biblias, si no leyendo en las pantallas y poniéndonos de pie para leer la palabra del Señor. Génesis 32 y lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Jacob lucha con Dios. Durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Inclinen su rostro y hagamos una oración. Espíritu Santo, ven y danos la gracia de ser dirigidos hacia toda verdad. Sin importar las murallas que se hayan levantado en contra de que el evangelio sea sembrado en nuestros corazones. Unge esta palabra con tu espíritu para que sea predicada con libertad y liberte a los cautivos, de vista a los ciegos, sane a los enfermos, perdone a quienes necesiten ser perdonados, pero que sobre todo nos lleve de muerte a vida eterna y abundante en Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Hay una gran historia en el libro Report to Greco de Nikos Kazantzakis. Un apellido ahí griego, medio raro, Kazantzakis. Cuando Nikos era joven, su madre era muy religiosa. Iba a misa todos los días. Su padre era antirreligioso, una especie de amargado con la religión, y Nikos estaba dividido entre su padre y su madre. Cuando Nikos tenía 19 años, decidió pasar un verano en un monasterio situado en unas montañas en Grecia. Qué interesante ese deseo de pasar un verano en un monasterio. En este monasterio había un famoso monje
anciano llamado Padre Macarios. Y un día Nicos le preguntó al padre Macario, ¿todavía luchas con el diablo? Y el padre Macarios le respondió, no, solía luchar con el diablo todo el tiempo, pero ahora me he vuelto viejo y cansado, y el diablo se ha vuelto viejo y cansado conmigo. Así que le dejo en paz y él me deja en paz. Y Nicos entonces le pregunta, entonces la vida es más fácil ahora. Y el padre Macario le respondió, oh no, la vida es mucho más dura porque ahora lucho con Dios. Y Nicos exclamó, ¿lucha con Dios y esperas ganar? Y el padre Macario le dijo, no, lucho con Dios y espero perder. ¿Cómo me hubiera gustado tener una conversación así de profunda a los 19 años? Me hubiera ahorrado tantos problemas y sufrimientos. Pero igual debo admitir que yo a esa edad no tenía el interés ni la capacidad para tener ese tipo de conversación tan profunda como esa. Mucho menos planificar pasar un verano entero en un monasterio. Y eso último sigue siendo cierto. Pero al leer la respuesta de ese padre, Macarios, puedo notar una conexión con la porción bíblica que acabamos de leer, porque se trata precisamente de la lucha entre Jacob y Dios. Una lucha muy diferente a la que tiene Jacob cuando comenzamos a leer acerca de su vida en los capítulos 25 en adelante de Génesis. Y por cuestiones de tiempo voy a estar resumiendo diferentes periodos de la vida de Jacob. En Génesis capítulos 25 al 31 se podría resumir de la siguiente manera. Jacob luchando con el diablo y sus inclinaciones pecaminosas y todas las consecuencias que trae eso. Entre las luchas de Jacob se encuentra la disfunción familiar. Jacob vivió en una familia disfuncional, donde su padre tenía preferencias con su hermano gemelo y su madre tenía preferencias con él. Y esto dio paso a una vida de competencias y comparaciones entre ambos hermanos que resultó en manipulaciones, engaños y robos. Cosa que Jacob vuelve a repetir con sus hijos luego. Pero también lucha con su inclinación pecaminosa de engañar y mentir. En el capítulo 25 leemos cómo Jacob usa sus habilidades de manipulación y aprovecha que el hermano gemelo está hambriento para que le vendiera su primogenitura a cambio de un guiso. Yo creo que Jacob es el padre de todos los vendedores hábiles del mundo. Luego aprovechó la ceguera de su padre para robarle la bendición a su hermano. Y en el verso 26 vemos que el engañar a otros era algo que había aprendido de su padre Isaac en el capítulo 20, en el verso 26, porque Isaac también lo hizo en algún momento, engañó diciendo que su esposa era su hermana, pero que eso no venía de Isaac. Abraham hizo lo mismo, así que era disfunción familiar tras disfunción familiar repitiéndose. En fin, podemos decir que en sus primeros capítulos de vida, Jacob se mantuvo luchando contra Satanás y sus inclinaciones pecaminosas y las consecuencias de su pecado, y tenía como objetivo vencer y escapar de las consecuencias. Y todos en algún momento hemos llegado a pensar de que la vida en Jesús, la vida como un aprendiz de Jesús, se trata de eso. Luchar contra el Satanás, luchar contra nuestras inclinaciones pecaminosas, luchar y tratar de escapar de nuestras consecuencias para poder concentrarnos en estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo.
Y hoy quiero sugerirles lo siguiente. Nuestra lucha con Satanás y nuestras inclinaciones pecaminosas es una muy dura. Sin embargo, no será la lucha más dura que tendremos. Anota el siguiente pensamiento. Luchar con Dios y vivir para contarlo será la lucha más dura de todo aprendiz de Jesús. Luchar con Dios y vivir para contarlo será la lucha más dura que tendremos como creyentes. Pastor, pero existe evidencia bíblica de esto. Y a mí me encanta apuntar todo hacia Jesús. De hecho, ese es nuestro valor principal. Así que veremos entonces la vida de Jesús y cómo ese pensamiento se ata con la evidencia bíblica que tenemos de Jesús. Número 1, Jesús luchó directamente con Satanás en una gran porción de su vida ministerial. Jesús enseñó que de vez en cuando hay que reprender a Satanás directamente. En otras veces aprender a no ignorar sus maquinaciones disfrazadas de consejos hasta falsas acusaciones. Pero una vez que Jesús entró al Getsemaní, ya no luchaba con Satanás. Ahí comenzó su lucha con Dios. Y ya sus palabras dejaron de ser: apártate de mí, Satanás, o vete detrás de mí, Satanás, a Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Luego en la cruz hace la pregunta más desgarradora en la vida de Jesús: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y toda esa lucha de Jesús con Dios termina finalmente en decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que si regresamos a Génesis, podemos ver que hubo un gran giro en la historia de Jacob, porque eso que podemos leer en los versos anteriores al 22, específicamente del 9 al 12, nos deja saber que Jacob luchaba con una persona muy diferente con la que se encontró en el campamento, verso 22 en adelante. Mira lo que dice Génesis 32, verso 9. Entonces Jacob oró: oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste: regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste: te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. La vida había multiplicado los bienes de Jacob. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga a atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos, pero tú me prometiste: ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Y necesitamos un poco de contexto para poder entender por qué Jacob estaba tan ansioso en esa oración con Dios. Luego de robarle la bendición a su hermano, Jacob decide escapar de la tierra a la que estaba regresando y vivir un tiempo con su tío Labán, ya que Esaú, su hermano gemelo, se había propuesto asesinarlo por aquel robo. Jacob vive un tiempo en casa de su tío Labán y lo ayuda en la crianza de animales, y con el pasar del tiempo Jacob emplea lo mejor que sabe hacer, y es engañar y robar, y su tío se da cuenta, así que tiene que huir de nuevo, y en esa huida Dios le dice: vas a regresar a tu tierra
y a tus parientes. ¿Quién está incluido en esos parientes? Esaú. Y cuando leemos en los versos 9 al 12, podemos ver bastante claro que Jacob había tenido un encuentro con Dios. Y que aquella decisión de regresar a su tierra y a sus parientes era una en obediencia a lo que Dios le estaba diciendo. Y es posible que alguno de nosotros se encuentre en una etapa muy similar a la de Jacob. Han tenido algún encuentro con Dios y por primera vez en sus vidas se encuentran luchando con la idea de obedecer algo que Dios le ha puesto en sus corazones porque luce como algo peligroso y está lleno de incertidumbre. Y así de eso se trata la obediencia a Dios. La incertidumbre es parte de los ingredientes. Y existen unos principios muy poderosos en la vida de Jacob. Y hoy quiero combinarlo con 6 etapas críticas que describen el libro de Critical Journey. The Critical Journey es un libro que presenta una teoría con letra minúscula, de 6 diferentes etapas por las cuales los creyentes pasamos en ruta a ser formados en aprendices de Jesús. Y es muy importante que tengamos en consideración 2 cosas. Uno, que esas etapas, esa teoría con letra minúscula, no se experimentan de forma lineal o secuencial del 1 al 6. Y 2, que esa teoría no es infalible. Y la comparto no porque crea que sea infalible, sino porque nos puede servir de mapa para identificar en dónde nos encontramos en nuestra etapa de formación espiritual. Y creo que en Génesis 32, del 9 al 12, podemos ver cómo Jacob se encontraba en la primera etapa de su formación espiritual. La etapa número 1 es la etapa de reconocimiento de Dios. Para aquellos que están tomando nota, etapa número 1 es la etapa de reconocimiento de Dios. Aquí es donde todos empezamos el camino de la fe. Podemos experimentarlos como niños o como adultos. Es una etapa de descubrimiento y aceptación de la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y hay unas herramientas que quiero proveerles que nos va a ayudar a navegar esa etapa número 1. La herramienta para la etapa número 1 es conocer a Dios como un buen padre. Conocer a Dios como un buen padre. Y creo que este paso es esencial para cada creyente que aspira a vivir como aprendiz de Jesús. Porque conocer a Dios como un buen padre es saber que nos relacionamos con Dios primeramente como sus hijos y que ahí se encuentra nuestra identidad. No en lo que hacemos, no en lo que otra gente dice acerca de nosotros, no, inclusive no en lo que yo pienso que yo soy, sino en mi relación con un buen Padre celestial. Ahí se encuentra mi identidad. La primera es conocer a Dios como un buen Padre y la segunda es conocer las promesas de Dios para su vida. Lo próximo que debemos hacer es aprendernos las promesas de Dios, ese buen Padre, para nuestras vidas. Porque esas promesas, una vez que estén escritas en nuestra mente y en nuestros corazones, es lo que nos ayudará a aferrarnos a ellas cuando las circunstancias a nuestro alrededor sean adversas. Tal como vemos en la vida de Jacob, que tan pronto sintió miedo por su vida, le dijo a Dios: tú me prometiste. Le dijo: no te olvides, yo no me olvidé de lo que me prometiste.
¿Cuántos son padres y le han dicho a su hijo, no te preocupes que te voy a comprar el helado cuando salga de la iglesia? Me lo prometiste. Hoy mismo. Dios quiere que nosotros seamos ese tipo de hijos. Que le digamos, tú me prometiste. Algunas preguntas claves para contestarnos durante esta etapa es cómo nos afecta la opinión de otros a nuestra autopercepción y autoestima. ¿Verdaderamente informo mi identidad de que soy hijo de Dios? ¿Soy hija de Dios? ¿O está mi identidad atada en algo que hago o que otros opinan de mí? ¿Conozco las promesas de Dios para sus hijos y las uso para interpretar las circunstancias que me rodean? En Génesis 32, Jacob hace precisamente eso. Temía que su hermano viniera a matarlo por haber regresado a la tierra de sus padres, y Jacob había tenido un encuentro con Dios, pero más importante que eso, Jacob sabía cuáles eran las promesas de Dios y se las repitió. Se las repitió a Dios no porque él no lo supiera, se las repitió porque él necesitaba volver a escuchar. Pero ya Jacob había pasado esa etapa número 1. ¿Cuál era su próximo paso? La etapa 2, la vida de discipulado. Esta es una etapa donde es un tiempo de aprendizaje y pertenencia. Somos como aprendices absorbiendo todo lo que podemos de personas a las que respetamos y en las que confiamos. Es una etapa muy social en la que interactuamos con otras personas que recorren un camino similar. A menudo nos sentimos bien entusiasmados por pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. Herramientas para esa etapa número 2, donde estamos aprendiendo. Una herramienta bien importante, que el evangelio transforme tu vida. El evangelio no es una asignatura o un tema que debemos aprender y conocer de memoria. El evangelio es poder para transformar las vidas. El evangelio nos vira nuestro mundo y nos los pone para arriba. Dejemos que el evangelio transforme nuestras vidas. Esto, mucho más que una experiencia, es un proceso progresivo en toda la vida de los aprendices de Jesús. El objetivo del evangelio es restaurarlo todo. Y esto incluye nuestras relaciones rotas. En el caso de Jacob, aquel encuentro con Dios significó tener que escoger dar un próximo paso en obediencia y pedirle perdón a su hermano Esaú. Pero Jacob estaba claro que pedirle perdón a su hermano Esaú no iba a ser tan fácil como, mala mía, o perdóname, no lo vuelvo a hacer. No, sus acciones externas tenían que reflejar el cambio interno que él tenía. Así que procede a lo que conocemos como un proceso de restitución. Cuando hablamos de restituir, nos referimos a poner algo en el estado en el cual se encontraba con anterioridad. Regresar una cosa a su dueño. Hacer que un individuo vuelva a su sitio de origen. Vayamos a los versos 13 al 16 del capítulo 32. Así que Jacob pasó la noche en aquel lugar, luego escogió de sus pertenencias los siguientes regalos para entregar a su hermano Esaú: 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Separó esos animales en manada y asignó a cada manada a un siervo distinto, y luego le dijo a esos siervos: vayan delante de mí con los animales, pero guarden una buena distancia entre las manadas. ¿Por qué él está dando esas instrucciones específicas? Porque antes de eso,
él trató el mala mía version del perdón. Y después sus siervos le dijeron, Esaú viene con un ejército por ahí. Así que él dijo, ¿qué hago? Tengo que restituir. Y quizás para ablandar su corazón, inicialmente le da esos regalos. Pero esto hay un gran principio en el que la gente a la que hemos herido profundamente necesitan la restitución. No solamente el perdón de boca. Y algunas preguntas claves para contestarnos en esta etapa es si habrán relaciones rotas por las que necesite pedir perdón o extender perdón. ¿Me estará llamando Dios a restituir algún daño que haya causado mi rebeldía? Y regresando a Génesis 32, Jacob estaba listo para darle un giro a su vida. Buscaba enmendar los errores del pasado y se había sometido al trabajo duro de pedir perdón y restituir el daño ocasionado. Y al explicarle las teorías del Critical Journey, les dije que no todas las experiencias se viven de manera secuencial. Así que para la etapa 3, en la vida de Jacob, tenemos que ir 2 capítulos atrás. Tenemos que regresar por un momento al capítulo 30. La etapa número 3 es la vida productiva. Se describe mejor como la etapa del hacer. Es una fase muy activa en la que nos comprometemos conscientemente con trabajar para Dios. Hemos tomado conciencia de nuestros dones únicos y queremos utilizarlos en nuestra comunidad de fe y en el mundo. A menudo asumimos un papel de liderazgo en esta etapa o una responsabilidad específica y hay una sensación de productividad y de fecundidad junto al sentimiento de haber alcanzado una meta espiritual. Y esa etapa es normal, es la etapa donde estamos tan en fuego por Dios que queremos servirle a Dios en todo momento. Esta etapa espiritual es donde nos concentramos más en hacer para Dios, más que en otra cosa. Y por lo general, nos sentimos realizados cuando somos exitosos en nuestros proyectos o emprendimientos dedicados a Dios. Decimos cosas como la gloria es de Dios. Y muy adentro en nuestros corazones decimos, pero el aplauso y el reconocimiento es para mí. Uno de los peligros que corremos en esa etapa es que llegamos a estar tan ocupados haciendo para Dios que dejamos de estar con Dios. Y en esa etapa, en la vida del creyente, donde el objetivo se nubla y estamos dispuestos a cortar caminos para lograr ser exitosos en nombre de Dios. Y eso lo vemos en la vida de Jacob, en el capítulo 30, específicamente en los versos 37 al 43. Que lee de la siguiente manera: luego Jacob tomó algunas ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano oriental y las peló, quitándole las tiras de la corteza, de modo que quedaran con rayas blancas. Después puso esas ramas peladas en los bebederos donde los rebaños iban a tomar agua, porque eran allí donde se apareaban. ¿De qué está hablando? Está hablando de cómo él ayudaba a su tío Labán a criar las ovejas, ¿verdad? Y su rebaño. Mira lo que pasaba, mira la estrategia tan hábil de Jacob. Cuando se apareaban frente a las ramas peladas con rayas blancas, las crías salían rayadas, manchadas y moteadas. Así que Jacob separaba a esas crías del resto del rebaño de Labán. Y en la época del celo, los ponía frente a los animales de Labán para que fueran rayados o negros. Así es como él aumentaba su propio rebaño en lugar de incrementar el de Labán, su tío que lo estaba hospedando.
y lo estaba guardando como fugitivo. Cada vez que las hembras más fuertes estaban listas para aparearse, Jacob ponía las ramas peladas en los bebederos frente a ella. Entonces se apareaban frente a las ramas, pero no lo hacía con las hembras más débiles, o sea, las hembras de su tío. De modo que los animales más débiles pertenecían a Labán y los más fuertes pertenecían a Jacob. Como resultado, Jacob se hizo muy rico con grandes rebaños de ovejas y cabras y siervas y siervos y muchos camellos y burros. ¿No era eso con lo que le estaba pagando a su hermano? ¿No era ese el proceso de restitución? Le estaba pagando a su hermano con algo que le robó a su tío. La herramienta 3 para la vida productiva es ser antes que hacer. Ser antes que hacer. Y es muy importante que sepamos que Jesús está mucho más interesado en quienes somos para Él que en lo que hacemos para Él. Está mucho más interesado en que pasemos tiempo con Él a que crezcamos un ministerio o cualquier proyecto para Él. Muy bien lo dijo Jesús en Mateo 7, 22 y 23. En el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo le responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Así que algunas de las preguntas que nos llevan, que nos ayudan a navegar esa etapa de productividad es, ¿será lo que hago para Jesús un reflejo de mi vida privada con Jesús? Porque especialmente para quienes nos trepamos aquí arriba y servimos quizás cantando o tocando o predicando o haciendo cualquier cosa, es bien fácil nosotros presentar una máscara de ministro, persona ungida. Y la pregunta que nos ayuda a navegar esa etapa de productividad que todos tenemos que pasar es, ¿irá lo que tú estás haciendo en tu ministerio público en acorde con lo que estás haciendo en tu vida privada con Jesús en el lugar secreto? Si la respuesta sincera a esa pregunta es, yo no estoy seguro o yo no estoy segura, la pregunta que nos deberíamos estar haciendo es, pues, ¿estoy listo o lista para el próximo paso? Porque en Génesis 32 podemos ver que Jacob estaba genuinamente arrepentido para pedirle perdón a Saúl, pero en Génesis 30 nos damos cuenta que había algo más profundo en la vida de Jacob que debía ser limpiado por Dios. Jacob estaba verdaderamente arrepentido y le pedía perdón a su hermano y le estaba restituyendo con cosas que había robado. Y eso era una muestra de lo que estaba dentro de la taza. Aunque la parte exterior de la taza estaba limpia. Así que llega el verso 22. Todo eso era el contexto para la parte importante del mensaje. Durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 hijos, a sus 2 mujeres esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces, ¿cómo se quedó Jacob? Solo en el campamento. Y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Y aquí es donde las etapas comienzan a intensificarse. Etapa 4.
el viaje hacia el interior. Esta etapa está marcada por un profundo y muy personal viaje al interior. A menudo puede resultar inquietante al principio y sin embargo puede conducir a una gran libertad para quienes lo recorren. Muchas de las certezas e inseguridades de las etapas anteriores empiezan a desvanecerse y nos enfrentamos a dudas y preguntas que pueden desembocar en una crisis de fe. Esta es la etapa de la crisis de fe. Y pasamos de una postura de conocimiento y búsqueda, lo que hicimos en la etapa del discipulado, a una etapa de profunda dirección hacia nuestro interior. Y no porque lo querramos, nos vemos obligados a conocernos a nosotros mismos, y al conocernos a nosotros mismos, nos vemos obligados a conocer a Dios. Y podemos experimentar dolor al descubrir que quizás nuestra información acerca de cómo es Dios estaba equivocada. Y nos vemos con el reto de reaprender. Imaginen lo que podría estar pensando Jacob cuando se encontró solo, sin su familia, sin sus siervos, sin su pertenencia, y se le presenta un extraño que quiere luchar. A mí me gusta imaginarme las cosas. Y quizás él estaba solo en el campamento, salió un momento y de momento llegó alguien y se le cuadró para luchar. Y Jacob le dijo, conmigo, vamos allá. Me viene a la mente cuando Khalil y yo luchábamos cuando él tenía como 4 años. Porque a Khalil le encantaba jugar lucha libre conmigo. Y al principio yo lo dejaba que él me ganara y me tiraba en la cama para que él me hiciera sus llaves inventadas. Pero una vez fue creciendo, comencé a subirle la intensidad a la lucha. Después de todo, yo tenía la fuerza suficiente para ganarle de un solo golpe. Pero lo dejaba luchar hasta que él estuviese cansado y luego me dejaba ganar. Ahora bien, eso no era lo que estaba pasando con Jacob. Jacob está luchando con un hombre extraño, pero era evidente que ese hombre extraño no llegó allí para dejarse vencer. Y lo vemos en el próximo verso 25. Cuando el hombre vio que no le ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Y yo me imagino que fue en ese momento donde Jacob se dio cuenta que no estaba luchando con un hombre común de carne y hueso, sino que luchaba contra Dios mismo. Y esta es la primera vez en su vida donde Jacob se enfrentaba a alguien que no podía ni manipular, ni engañar, y que tampoco podía escapar. Sin embargo, Jacob tampoco quería darse por vencido. Por eso continuaba luchando con toda su fuerza. Pero Dios tenía otros planes. Y me gustaría que anotaras este pensamiento o le sacaras foto. Luchar contra Dios es lo más difícil que tendremos que hacer como aprendices de Jesús, porque el objetivo final es quebrantar nuestra inclinación de luchar confiando en nuestras propias fuerzas y habilidades. Aquella lucha significó el que Jacob tuvo que estar por primera vez dispuesto a perder la batalla. Algunas preguntas claves para esa etapa tan difícil que todos vamos a pasar. Es una que yo me he hecho. ¿Será que mi relación con Dios pasó de sentirse a un paseo relajante rodeado de rosas y mariposas y pajaritos
a una lucha intensa, imposible de ganar. ¿Será que mi relación con Dios hizo una transición intensa de estar, qué hermosa es la vida, wow, esta es la batalla más dura que he tenido en mi vida? Y si la respuesta es no estoy seguro o no estoy segura, quisiera hablarles del próximo paso en esa etapa que nos obligará o a atravesar el muro o a darnos por vencidos. Esas son las dos cosas que pasan en esa etapa. El muro pertenece a la etapa 4, pero es tan crítico que se considera por separado. El muro representa un enfrentamiento cara a cara con la voluntad de Dios. Nos enfrentamos a la realidad de si estamos dispuestos a rendirnos a Dios o no. El muro es un lugar de lucha, de muerte al yo y de espera para volver a renacer. Atravesar el muro nos desenmascara e implica que tengamos que descubrir nuevamente un doloroso pero transformador versión o información de quién es Dios y quiénes somos nosotros verdaderamente. Quiénes somos nosotros después de cuando nos quitamos la careta de todo está bien, yo estoy bien contento, me van bien en la vida. En ese momento el muro nos obliga a despejarnos de todas las máscaras que usamos. El muro de Jacob se presentó en forma de una cadera dislocada. Algo que lo paralizó y lo obligó a dejar de luchar en su propia fuerza. Y estuve buscando acerca de lo que pasa en el cuerpo de una persona cuando se disloca una cadera. La cadera es una articulación de gran tamaño donde el fémur, el hueso del muslo, se une a la pelvis y una dislocación ocurre cuando la cabeza del fémur sale de la ubicación normal en el acetábulo del pelvis. Lo dije bien, doctor. El dolor suele ser tan intenso e incapacitante al momento de la dislocación, ya que se dañan no solamente ligamentos y músculos, sino que se dañan nervios en la articulación. Y después de la dislocación inicial, el dolor puede disminuir un poco, pero aún será significativo, sobre todo con cualquier movimiento de la cadera o la pierna afectada. Ahora, pónganse en los zapatos de Jacob, luchando con una cadera dislocada. Regresando a Génesis 32. Jacob debió haber experimentado un dolor intenso en el momento en el que le dislocaron la cadera. Tan intenso que se tuvo que haber paralizado de momento. Y es muy posible que por su mente hubiesen cruzado dos pensamientos. Es hora de darme por vencido y dejarme caer. No vale la pena seguir luchando. Y lo mismo podría ser cierto para algunos de nosotros. Es posible que estemos pasando por alguna condición de salud paralizante. Quizás se trata de nuestras finanzas que se han paralizado. Quizás nos ha paralizado el miedo, el enojo, la frustración, la ansiedad, el insomnio, las adicciones, vivir de glorias pasadas, el miedo al cambio, problemas matrimoniales, problemas de familia. En ese momento tenemos la misma decisión, tenemos de frente la misma decisión que tuvo Jacob. Ahora bien, presten atención a cómo responde Jacob en ese momento. Verso 26. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece.
Y Jacob le dice, no te dejaré ir a menos que me bendigas. La herramienta 4. La herramienta para la etapa 4. En el viaje hacia el interior. Cuando te encuentres de frente a algún muro paralizante en tu vida, aférrate a Dios. Es en esta etapa donde el dolor y el sufrimiento puede ser tan intenso que te encuentres en una especie de parálisis espiritual. En esta etapa llegan pensamientos como, ¿para qué seguir intentando? Esto no es para mí. Es más, me iba mejor cuando no tenía que tener nada con Dios. Y es precisamente en ese momento donde tenemos que aferrarnos a Dios por donde lo agarremos. Y orar en medio del dolor y el sufrimiento. Dios, no te voy a dejar ir a menos que me bendigas. Aún en medio del dolor y el sufrimiento, aún en medio de la ansiedad y el miedo paralizante, yo no te suelto hasta que me bendigas. Hermano, el éxodo masivo en las iglesias por parte de nuestra generación tiene que ver mucho con esto de The Critical Journey. La gran mayoría de nuestras iglesias y la gran mayoría de nuestros creyentes nunca superan la etapa 4 y el muro, porque el modelo prevalente de nuestras iglesias, de hacer iglesia, se centra en las primeras 3 etapas. Encuentro con Dios, discipulado básico y mete mano y sea un voluntario. Y ahí se acabó la vida del cristianismo. Sin embargo, el muro viene para cada uno de nosotros. Multiplicamos discípulos que asisten a eventos espirituales y como mucho experimentan a Jesús un evento a la vez. Y con el pasar del tiempo, esos creyentes se dan cuenta que las actividades pueden ser bonitas, creativas y bien divertidas, pero no ayudan a superar los muros que se encuentran enfrentando. Venir los domingos a la iglesia es buenísimo. Venir los domingos a la iglesia no nos va a resolver ninguno de nuestros muros. Y es en esta etapa 4 y en el muro donde los creyentes se marchan de la iglesia y dejan la fe por completo para comenzar las etapas 1, 2 y 3 con algún otro falso evangelio. Porque todos nosotros necesitamos esperanza. Estamos alambrados para recibir esperanza. O lo recibimos con el evangelio o lo recibimos con algún falso evangelio. Y algunos de los favoritos de este mundo es el éxito, el dinero, las riquezas, diversión, placeres, religiosidad, justicia social. Todos esos evangelios te van a hacer pasar por las etapas 1, 2 y 3 de nuevo. Llegaste al muro, cambiaste ese a otro falso evangelio. 1, 2, 3, llegas al muro, cambiaste ese y te vas a otra religión. Y así hay personas que viven toda su vida. Y es por eso que aquí en Teópolis hablamos de formación espiritual para vivir como aprendices de Jesús. Porque las etapas del muro en nuestra vida del creyente no pueden superarse ignorándolas o pasándoles por el lado. Tienen que pasarse a través. Y la única manera de atravesarlas es estando con Jesús, siendo como Jesús y haciendo lo que Jesús hizo. Presta atención a este pensamiento y mi oración es que el Espíritu Santo se lo escriba en sus corazones. Solo existe una forma de atravesar el muro y es rendirnos por completo a Jesús. Solo existe una forma
de enfrentar lo que sea que estés enfrentando y es rendirte por completo a Jesús. Para mí ha significado tener tiempo para contemplar a Jesús. Contemplar las promesas de Dios que se encuentran en la persona de Jesús. Promesas de vas a ser verdaderamente libre. Vas a encontrar una paz que no encuentras en ningún otro lugar. Vas a ser rico eterna y abundantemente. Nadie te va a poder sacar de mis manos. Vas a escuchar mi voz y te voy a dirigir y yo seré tu buen pastor porque daré la vida, he dado la vida por ti. Por eso es importante conocer las promesas de Dios, porque en el muro vamos a tener que agarrar a Dios o a Jesús por donde sea que lo agarremos y decirle, tú me prometiste. Y mientras sigamos pensando que la iglesia se trata de crear actividades bonitas y divertidas y bien creativas, seremos propensos, estaremos propensos a dejarnos vencer y soltar a Dios cuando lleguen los muros. Es como si vivieran una versión del evangelio donde ignoran una promesa que Jesús también nos hizo. En este mundo van a sufrir. Pero no se queda ahí. Pero no temas. Ya yo he vencido. Así que una excelente promesa para hacer en el muro es, Señor, tú me prometiste que venciste. ¿Dónde está mi victoria? Algunas preguntas claves para contestarnos en esa etapa es, ¿cuál es mi inclinación ante los muros? Yo muchas veces los ignoro intentando escapar o me rindo ante Jesús para atravesarlo junto a Él. Los muros se tratan de esas dos decisiones. O los ignoro y les paso por el lado y cuando dé la vuelta de nuevo me está esperando. Siendo que estoy, no me he ido para ningún lado, soy un muro. O le digo a Jesús, vamos a atravesarlo. Aunque signifique tener que pasar al otro lado vivo y cojeando. ¿Cómo sé que Jesús se encuentra a mi lado aun cuando me enfrento a un muro? Es porque tenemos que desarrollar la disciplina de identificar la voz de Jesús aún en medio del dolor. El dolor te grita, te vas a morir. No vale la pena. Por eso es que hay que ser malo con la gente. El dolor, eso es lo que nos grita. Está solo, nadie le importa. Y en medio de todas esas voces que nos grita el dolor, podemos identificar a Jesús diciéndonos, tranquilo, ya yo vencí. Y si continuamos en el verso 32, en el capítulo 32, verso 27, podemos leer que Jacob le pregunta a aquel hombre extraño, que para ese momento ya él sabía que era Dios. Le pregunta, ¿cómo te llamas? Le pregunta el hombre a Jacob y Jacob le contestó, pues mi nombre es Jacob. Jacob significa engañador. Y Dios a través de ese mensajero le dice, tu nombre ya no va a ser engañador. Ya no va a ser Jacob. De ahora en adelante serás llamado Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has qué. Pero Jacob lo que estaba era dándose por vencido. Jacob se estaba rindiendo. Entonces Jacob le dijo, por favor, dime tu nombre.
¿Por qué quieres saber mi nombre? Respondía el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto cara a cara a Dios y sin embargo conservo la vida. Dios le dijo, tú venciste. Jacob dijo, tengo suerte de haber conservado la vida. Estoy vivo. Después del viaje al interior y la etapa del muro, se encuentra la quinta etapa, para aquellos que están tomando nota, y se llama el viaje al exterior. Es la etapa siguiente del redescubrimiento de Dios y la aceptación del amor. Estamos totalmente entregados con los ojos bien abiertos a los grandes y dolorosos misterios de la vida, y ahora comenzamos a resurgir en nuestro viaje interior con un nuevo enfoque en los demás y un renovado sistema de la llamada, pero desde un centro nuevo y arraigado desde la sensación de plenitud. Quisiera decirlo en mis propias palabras, volvemos a la etapa 3 de productividad. Y todo en el exterior parece ser igual, pero ya en el interior no somos iguales. Ya tenemos otro sentido a la vida. Es en esa etapa donde ya no nos importa si ganamos o perdemos. Lo que nos importa es quién es Dios para nosotros y quiénes somos nosotros para Él. No nos agotamos, vivimos desde un lugar profundo de calma y quietud. Nuestra quietud interior es la fuente de nuestro viaje al exterior. Y para Jacob, ese viaje al exterior, esa quietud interior significó cojear el resto de su vida. Esa cadera dislocada le recordaba que cuando se lucha con Dios, la única forma de vencer es rindiéndote a Él. Luego de esto, Jacob tuvo múltiples experiencias en sus vidas, unas hermosas y llenas de bendición, otras experiencias fueron oscuras, producto de repetir la disfunción familiar que venía desde su tatarabuelo. Sin embargo, siempre reconoció a Dios como su pastor y esto lo llevó a experimentar la última etapa de formación espiritual. Y esta última etapa es hermosa. Yo la veo reflejada en una bendición que Jacob le hace a dos de sus hijos antes de morir. Génesis 48, versos 15 y 16. Luego bendijo a José. José, el mismo soñador que estaba en Egipto, con las siguientes palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, y el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, aunque disloque cadera, bendiga a estos muchachos, que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Abraham y de Isaac, y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Esa etapa 6 es la vida de amor. Esa es la última etapa. Y cada uno de nosotros tendremos la oportunidad de vivirla en nuestra etapa final. En esta etapa reflejamos a Dios a los demás con más claridad y coherencia de lo que jamás creímos posible. Nos hemos perdido por completo y sin embargo nos hemos encontrado verdaderamente con Dios. Somos humildes, sabios, desinteresados y profundamente compasivos. La vida de Cristo representa un modelo para nuestras vidas y la obediencia es algo natural como respirar. Estamos llenos del Espíritu de una manera tranquila y sin pretensiones. Vivimos desprendidos de las cosas materiales. No tenemos el dolor, los traumas, las decepciones, no tememos ni siquiera a la muerte. ¿No se ha encontrado con personas al final a su etapa final de la vida
donde tú dices, wow, estar con ellos me da una paz diferente. Hablar con ellos es brutal. Y en mi experiencia pasan una de las dos cosas en la etapa final. O vivimos con resentimiento, con miedo a la muerte, con raíces de amargura en nuestra etapa final, o vivimos con profunda alegría, paz, misericordia y sabiduría. El resultado de las dos dependerá en gran manera de lo que hayamos construido con el pasar de nuestras vidas. Porque hay algo y alguien construyéndose en nosotros. La pregunta es, ¿estamos siendo intencionales en que la persona de Jesús sea la que se construya en nosotros? Porque al final de nuestra vida podemos ser ese viejito amoroso que a todos les encanta hablar con él y reírse, y a veces se le olvidan las cosas, pero me encanta y tenemos mucho así. O podemos ser ese viejito que uno dice, uff. Y también conocemos mucho. No están aquí, pero los conocemos. Herramientas para la etapa 5 y 6. Y es como he titulado este mensaje, vivos y cogiendo. Y es que cuando se trata de luchar con Dios, solo existe una forma de vencer: al rendirnos. Nuestras luchas con Dios implicarán estar dispuestos a someter nuestro control para vivir informados de un propósito mayor al nuestro. Al igual que Jacob vivió cojeando el resto de su vida, nuestra lucha con Dios nos dejará con alguna cicatriz que nos servirá de recordatorio. Luché con Dios y viví para contarlo. Y algunas preguntas claves para ambas etapas son: ¿me siento inclinado a cubrir mis faltas o debilidades? Otra pregunta es: ¿cuál será mi legado final? ¿Seré una persona llena de amor o viviré mis últimos días con raíces de amargura? Porque eso es precisamente lo que pasa cuando no nos rendimos ante Dios y seguimos repitiendo las primeras 4 etapas de nuestra vida una y otra vez. Lo que me lleva a la cita central del mensaje. Luchar con Dios será lo más difícil que tendremos que hacer, porque existe solo una forma de vencer: al rendirnos. Tendremos que atravesar el muro, pero saldremos al otro lado pareciéndonos más a Jesús. Saldremos vivos y cojeando. Me gustaría que inclinen sus rostros ahí donde estén, porque nuestra respuesta vendrá cuando leamos. Voy a leerles el Salmo 116. Y si hay alguien que se ha identificado en esa etapa 4 del viaje al interior y de un muro paralizante, mi oración es que el Espíritu Santo ilumine alguna de las palabras que he dicho hoy y las grabe en su corazón. Dice de la siguiente manera el Salmo 116 en la Nueva Traducción Viviente: amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. La muerte que me envolvió en sus cuerdas, los terrores de la tumba se apoderaron de mí y lo único que veía era dificultad y dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor. Señor, por favor,
sálvame. Y qué bondadoso es el Señor. Qué bueno es Él. Tan misericordioso este Dios nuestro. El Señor protege a los que tienen fe como de un niño. Estuve de frente a la muerte y Él me salvó. Que mi alma descanse nuevamente porque el Señor ha sido bueno conmigo. Me rescató de la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos y libró a mis pies de tropezar. Así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. Así que camino aunque sea cojeando en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. Creo en ti, por tanto dije, Señor, estoy muy afligido. En mi ansiedad clamé a ti, estas personas son todas mentirosas. ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Levantaré la copa de la salvación y alabaré al nombre del Señor por salvarme. Cumpliré las promesas que le hice al Señor en presencia de todo su pueblo. Al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Pues, oh Señor, yo soy tu siervo. Sí, soy tu siervo. Nací en tu casa y me has librado de mis cadenas. Por lo tanto, te ofreceré un sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en la casa del Señor, en el corazón de Jerusalén. Alabado sea el Señor. Si te encuentras paralizado o paralizada por alguna situación que se ha levantado como un muro, quiero decirte que es el momento para aferrarte a Dios. Y a veces los muros se levantan para evitar que el evangelio sea predicado con libertad. Así que te pido que no te des por vencido. Y si hay alguien que necesita oración, nuestros líderes van a estar pasando para orar por ustedes. Voy a hacer unos momentos de silencio para esperar que el Espíritu Santo haga lo que mejor sabe hacer. Convencer de pecado y dirigir hacia toda verdad. Y si no te atreves a pasar al frente, levanta tu mano. Voy a pedir que prendan la luz de atrás, la línea de atrás. Levanta tu mano y alguien va a pasar por ti. Dios te bendiga. Que nadie se quede sin alguien por orar.